Es un fuego que me abraza, es un fuego que consume, me recorre por el cuerpo, algo sobrenatural. Cuando escucho tus palabras, tengo el corazón en llamas. Qué sublime es encontrarme con tu amor y tu verdad. Eres bienvenido aquí. Haz lo que tú quieras en mí. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a renovarme cada día. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a llenarme cada día. Me sellaste con tu esencia y ahora soy tu pertenencia. Quiero más de tu presencia, de tu unción y santidad. Eres bienvenido aquí. Oh, haz lo que tú quieras en mí. Oh, te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a renovarme cada día. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a llenarme cada día. Y ven y lléname, ven, transfórmame. Mi copa está rebosando, lo que tomo de ti estoy dando. Ven y lléname, ven, transfórmame. Mi copa está rebosando, lo que tomo de ti estoy dando. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a renovarme cada día. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a llenarme cada día. Ven y lléname, ven, transfórmame. Mi copa está rebosando, lo que tomo de ti estoy dando. Ven y lléname, ven, transfórmame. Mi copa está rebosando, lo que tomo de ti estoy dando. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué alegría, qué gozo estar contigo otra vez en este tiempo tan especial. Oramos que Dios en la distancia nos conecte por su Espíritu y que la palabra que fluye de los labios que te predican sea la palabra que tú necesitas, la palabra que Dios quiere plantar en tu corazón como una semilla. Te invito al libro de Éxodo capítulo 5 y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 9. Estamos en la historia del Éxodo porque es una historia fabulosa, porque en los tiempos que estamos viviendo necesitamos un nuevo comienzo como el pueblo de Israel lo tuvo. La iglesia y el pueblo de Dios necesita en cierta medida salir de la esclavitud en que nos encontramos después de esta pandemia y de todo lo que hemos sufrido y necesitamos ese reajuste, esa nueva bendición. Oramos por ese avivamiento y creemos que Dios está por hacer algo grande y maravilloso que va a impactar no solamente la iglesia sino el mundo entero.
Por eso vamos a leer, vamos a estudiar este pasaje y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Dice así la palabra de Dios. Éxodo 5, 1 al 9 dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: He aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Dios bendiga su palabra. Oh Padre amado, Dios Todopoderoso, que conoces nuestros corazones y sabes exactamente cuál es nuestra más profunda necesidad. Visítanos en este instante, en esta hora. Trae palabras de fortaleza y de fe. Trae palabras de esperanza. Trae palabras que fortalezcan lo más profundo de nuestro fuero interno. Y Señor, que se levante en nosotros la esperanza se ha decaído y vuelve a encenderse la llama de la fe y sobre todo la responsabilidad del amor, para que nosotros podamos ser personas que hacen una diferencia en esta hora en tu reino, la hora a la cual tú nos has llamado para que estemos aquí. Habla el corazón de mis hermanos y el mío a través de mis labios y exalta a Jesucristo como Él es, Rey y Señor de nuestras vidas, y que su presencia nos bendiga en esta hora por medio de su Espíritu. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén, amén. Uno de los pastores que admiraba, que nunca conocí, pero sus libros me inspiraron, fue un pastor que fue ministro aquí en Nueva York y en Boston. Su nombre era Phillips Brooks. Él era un hombre que de verdad Dios lo usó poderosamente. 2 cosas me recuerdo de él en ese instante. Una era su definición de predicación. Él decía: la predicación es la verdad de Dios a través de la personalidad humana. Pero también él decía en una ocasión, él había estado envuelto en un proyecto y parecía que las cosas no se daban y se retrasaban y se dilataban. Y un día su secretaria lo encontró caminando de un lado al otro en su oficina, y como un esposo que está esperando que venga la noticia de que su hijo ha nacido, si es que no está con su esposa en el momento. Y le dijo: ¿qué le pasa, pastor? Lo veo tan preocupado. Y él dijo: ¿qué? Es que yo tengo prisa y Dios no tiene ninguna. Yo tengo prisa y Dios no tiene ninguna. A veces nuestra agenda y la agenda de Dios parecen no estar en la misma página. A veces nosotros enfrentamos una circunstancia y decimos: Señor, tenemos que hacer esto, vamos a hacer esto porque sin duda tú lo vas a bendecir. Y las cosas no salen como pensamos. O, peor aún, a veces nosotros vemos que Dios hace las cosas y nos sorprendemos y decimos: pero yo no esperaba que Él las hiciera así. Pero escucha esto: en toda circunstancia Dios tiene un plan, tiene una meta y tiene un momento de actuar. Y eso es lo que vamos a ver en esta preciosa oportunidad, mirando la vida de Moisés. Mira el trasfondo. Hace un tiempo atrás Moisés había estado a 300 kilómetros de Egipto,
en Madián. Y allí tuvo un encuentro frente a un arbusto ardiente y Dios lo llamó para que viniera a Egipto a libertar a su pueblo. Y después de mucha persuasión y de Moisés negarse por lo menos en 5 ocasiones, finalmente aceptó el llamado y juntó a su familia, su esposa Séfora, sus 2 hijos, y regresó para Egipto. Sin duda que venía con sentimientos encontrados. Por un lado, escuchaba y todavía resonaban en sus oídos el eco de las palabras de Dios: estaré contigo, no temas. Pero por otro lado, se enfrentaba a una circunstancia abrumadora. Él iba a venir frente al hombre más poderoso del mundo, el emperador, el faraón, el rey de Egipto, para demandarle que dejara ir al pueblo de Dios. Pero él no tenía ejército, él no tenía nada, no tenía cómo comprar la libertad de esos esclavos. Y este hombre se consideraba a sí mismo un dios. En el panteón de los dioses egipcios era una persona prepotente, soberbia, arrogante. Encima de eso tenía poder militar. ¿Cómo él iba a lograr que este faraón aceptara lo que le iba a pedir? Y por supuesto, algo empieza a suceder que empieza a traerle esperanza y fe a sus acciones. Lo primero que pasa es que a medida él se va acercando y va llegando cerca de Egipto, su hermano Aarón lo sale a recibir. Y cuando se encuentran después de no haberse visto por 40 años, se abrazan y se besan. Y me imagino que Moisés le preguntaría: ¿cómo tú sabías que yo venía? Oh, porque Dios me dijo que viniera a encontrarme contigo. Y ahí entonces Moisés diría: confirmación. Dios está conmigo, todo va a salir bien. Pero él todavía tenía otro desafío. Él tenía que presentarse frente al liderazgo judío de un pueblo oprimido, un pueblo que estaba angustiado, un pueblo que no quería escuchar más nociones de esperanza si eran falsas. Y presentarles a ellos el caso de que Dios lo había encontrado, Dios le había dado esta encomienda y que él ahora iba a procurar la libertad de ellos. Y en el capítulo 4, los últimos versos, nota que dice que ellos fueron y se presentaron, hicieron las señales que Dios le había dado. Y mira cómo dice que después que ellos hicieron eso frente al pueblo, dice el verso 31 del capítulo 4, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Mira la gracia y el favor que Moisés tenía consigo mismo. Cuando él se presentó ante ellos y le dijo: mira, Dios me dijo que él vio su opresión, que él escuchó el clamor de ustedes y que él conoció sus angustias. Como Dios le había dicho a Moisés, ellos se enternecieron y dijeron: finalmente nuestro Dios viene a rescatarnos, y se llenaron otra vez de esperanza. Y dice que se inclinaron y adoraron. Todas esas cosas sin duda que llegó a motivar más a Moisés y hacerle pensar de que Dios estaba con él, de que esta gran tarea, esta gran misión no podía fracasar. Y que al otro día él tendría que ir y hablar con Faraón. Y yo creo que él fue a enfrentarse a esta audiencia lleno de fe y autoridad. Él fue convencido de que con todo el favor que Dios le había mostrado, sin duda que Faraón le daría la audiencia, y lo hizo. Y no solamente le daría la audiencia, escucharía su petición, y también lo hizo. Y no solamente eso, él esperaría quizás, porque ya estaba soñando, que Faraón iba a decir: bueno, si Dios lo ha dicho, si el Dios de los hebreos demanda esto, pues por supuesto que sí, váyanse. Y ahí fue donde todo el mundo de él se colapsó. Donde, ¿cómo es que dice el dicho? La fuerza indetenible luchó con la pared inamovible. Y de pronto él se estrelló y ahí quedó. Porque la respuesta de Faraón no era nada de lo que él esperaba. Faraón básicamente le dijo: ¿quién es Jehová para que yo permita que su pueblo vaya a adorarlo? Cuando él dice quién es Jehová, él no está diciendo que es ignorante, que no lo conoce. Él lo que está diciendo es que él no reconoce la autoridad de Dios,
en su corte. Él está diciendo, yo no tengo ningún respeto. Él menosprecia al Dios de los hebreos. ¿Y quién es él para que yo haga eso? ¿Quién se cree Dios que es él? Es más, mira, yo ni le conozco a él, ni le reconozco su autoridad, y todavía más aún, no voy a permitir que su pueblo se vaya a servirle. Moisés insiste, y entonces se subleva la ira y el enojo de Faraón. Su arrogancia se le sale por los poros. Y entonces él dice, ¿sabes qué? Mira, voy a usar mi poder para acabar con esta farsa inmediatamente. Él dice, ¿saben qué? El problema es que todos estos esclavos están muy ociosos. Entonces, de aquí en adelante, dice él y proclama, no se les entregará más la paja que ellos necesitan para hacer los ladrillos. Ellos van a tener que procurar su propia paja y encima de eso no se les va a reducir la cuota. Así que además de buscar la paja, tienen que producir las mismas cuotas que se les exigen. Eso era completamente abusivo. Ahora, la paja era necesaria, es interesante, se han hecho estudios. Filo, el famoso rabino que vivía en Alejandría por muchos años, él hablaba de la paja y la manera en que se usaba para cocinar estos ladrillos. Decía que la paja soltaba una sustancia que le daba unidad y cohesión al ladrillo, haciéndolos más fuertes y más firmes. Y de hecho, si tú miras muchas de las construcciones egipcias que todavía permanecen, tú te das cuenta de que fueron estructuras permanentes, sólidas, construidas increíblemente, y estos ladrillos eran realmente sólidos y poderosos. Pero nota esto, ahora ellos tienen que ir a buscar esa paja. Ellos tienen que ir a hacer los ladrillos. Entonces, cuando él manda a buscar los capataces, se despide a Moisés y despide a Aarón, manda a buscar los capataces y los supervisores del pueblo judío para que se presentan y le da las malas noticias, ellos responden totalmente desilusionados. Ellos dicen, este hombre venía a ayudarnos y nos acaba de complicar la vida. Este hombre que era supuestamente nuestra esperanza, y ahora lo que ha hecho es acabar con nosotros. Ellos se enojan con él y lo confrontan y le dicen a Moisés, oye, la verdad que no nos ayudes más, porque lo que estás haciendo es arruinar nuestras vidas. Y el resultado es que Dios entonces, Moisés está totalmente desanimado. Es interesante, Madame Guyon, la famosa mística cristiana francesa, que fue de tanta inspiración a los reformadores y que fue leída por John Wesley y por el mismo Alberto Benjamin Simpson. Ella decía que en el comienzo de nuestro llamado para servir a Dios nos tropezamos con todos. Nos tropezamos con nuestros vecinos, nos frustramos con nuestros lentos comienzos, pero últimamente nos frustramos con Dios. Y eso es exactamente lo que pasa aquí con Moisés. Moisés de pronto recibe la afrenta de estos judíos que le dicen, por culpa tuya, mira lo que nos ha pasado. Y de pronto él se mira a sí mismo y dice, Señor, yo te dije que yo no servía para esto. ¿Por qué insististe en que fuera yo el que iba? Y aparte de eso, él le va a decir a Dios, mira, vinimos a ti pensando que tú ibas a hacer la obra y tú no has hecho nada. El verso 22 del capítulo 22 y 23 del capítulo 5, mira lo que Moisés le dice a Dios. Se pelea con Dios, le dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, he afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. En otras palabras, Moisés está diciendo, Señor, ¿qué está pasando? Yo tenía claro un plan. Yo pensé que el siguiente paso iba a ser tu obrar, íbamos a salir y todo iba a estar bien. Es evidente que tu agenda y la mía no están en la misma página, Señor. ¿Qué ha pasado? Y ahí es donde Dios le va a decir algo a él. Le va a decir, primero, Moisés, yo tengo una meta. Segundo, Moisés, yo tengo un plan para cumplir esa meta. Y tercero, Moisés, yo tengo una hora
cuándo cumplir esa meta. Empecemos con lo primero, yo tengo una meta. Sí, para Moisés, humanamente viendo las cosas, Moisés pensaba que la meta era sencillamente librar al pueblo de Israel. Sacarlos de Egipto y meterlos en la tierra prometida, sacarlos a través del desierto. Esa era la meta. Él pensó que de eso solo se trataba. Pero Dios tenía una meta mucho más elevada, mucho más amplia, mucho más panorámica de la que Moisés tenía. Dios quería glorificar su nombre y exaltar su gloria. Y eso era indispensable en lo que iba a suceder. Y tú dices, pero ¿por qué Dios quería exaltar su nombre? ¿Por qué quería exaltar su gloria? Bueno, por tres razones. Primero, los dioses de Egipto y Faraón tenían que ser juzgados. Ellos tenían que ser juzgados por toda la maldad que habían derramado sobre su pueblo. Dios venía a proclamar justicia y rectitud. Él venía a demandar que estaba pasando factura. Él estaba diciendo, esto no va a ser solamente de aquí nosotros nos vamos, no. Este pueblo tiene que entender quién soy yo y que se metieron con mi pueblo y ahora ellos tienen que pagar por las consecuencias. En otras palabras, Dios iba a glorificarse a la vista de Faraón y le iba a dejar saber a Faraón y a toda su corte quién era el único y verdadero Dios, que ninguno de los dioses del panteón de dioses egipcios era capaz de enfrentarse al verdadero Dios, y que ese Dios había venido para ejercitar su autoridad para juzgar al pueblo de Israel. No solamente eso, también Él quería mostrar su gloria a su propio pueblo. Él quería que el pueblo de Israel viera un vislumbre de su gloria, de su poder, de su majestad, de su misericordia y de su gran amor por su pueblo. Dios quería que ellos vieran que Él era un Dios cumplidor de promesas y un Dios mantenedor de pacto. Él quería que ellos vieran que la misericordia y el amor de Dios, la Hesed, la bondad amorosa de Dios era para ellos. Y tercero, Dios tenía que glorificar su gloria, glorificar su nombre y exaltar su gloria, porque Él quería que el mundo entero supiera quién era Él. Era importante que ellos fueran expuestos a la gloria del Dios verdadero. Él quería que ellos vieran que Dios había escogido un pueblo y a través de ese pueblo iba a venir grandes bendiciones, porque Dios iba a hacer la promesa que le había hecho a Abraham de a través de él bendecir a todas las naciones del mundo, tenía que cumplirse. Entonces era indispensable que Dios manifestara e hiciera un despliegue y un derroche de su gloria para que el mundo entero supiera quién era Él. Entonces Dios necesitaba expandir el campo de visión de Moisés. Él tenía que ayudar a Moisés a entender que él estaba metido en una misión que era mucho más grande que él mismo, que era mucho más grande que meramente liberar un pueblo, que era mucho más grande que sencillamente hacer una mudanza. Él tenía que entender de que la visión de Dios era mucho más grande que la de él. Y eso siempre pasa. En nuestras vidas muchas veces tú y yo miramos nuestras circunstancias y las juzgamos por lo que vemos. Y miramos a corto plazo y de manera bien limitada qué es lo que necesitamos, por qué lo necesitamos, cuándo lo necesitamos. Pero nuestro Dios es un Dios que tiene una meta. Y su meta es glorificarse en tu vida y mostrarle a los que tú amas cuán grande es Él. Y eso lo vemos en las páginas de la Biblia. Marta y María solo lloraban a su hermano Lázaro y lo único que sentían era la pena de que Jesús les había fallado porque no se había presentado en el tiempo que ellas esperaban para sanarlo y no dejar que se muriera. Pero Dios tenía una visión más grande. Dios quería exaltar a su Hijo y mostrarle a toda esa comunidad la gloria de Jesucristo, de que Jesucristo era en realidad la resurrección y la vida.
y que Él tenía el poder de levantar a los muertos. Así que Jesús se presentó 4 días más tarde, cuando Él ya estaba en la tumba, y por supuesto de allí lo levantó, y por supuesto todos fueron bendecidos. Pero la visión de Dios era más grande que la que tenían las hermanas. Pedro, cuando Jesús le dijo que tenía que ir a la cruz, solo pensó en Él. Y en Jesús le dijo, no, Señor, yo no quiero que tú sufras, yo no quiero que tú sufras esa muerte cruenta y tormentosa y vergonzosa. No vamos a permitirlo, no, Señor, tú no vas para la cruz. Y por supuesto Jesús lo reprende, lo pone a un lado y le dice, Pedro, sin cruz no hay corona, ni salvación ni redención. Es necesario, la visión de Dios es más grande que la tuya. Podríamos seguir hablando de diferentes casos y situaciones. Podríamos pensar en Noé edificando un arca para salvar a su familia. Pero Dios tenía una visión mucho más grande que la mera salvación de su familia. Dios quería preservar la raza humana y el destino de la humanidad. En otras palabras, tú y yo decimos, pero ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no somos gente importante, sin duda que Dios no... Oh, pero ¿no entiendes tú que no es lo que nosotros somos lo que califica nuestras circunstancias? El hecho de que somos hijos e hijas de Dios y que el Todopoderoso Dios está con nosotros, eso es lo que hace la diferencia. Porque la meta de Dios es glorificarse en tu vida y en mi vida. Por eso Pablo, aun cuando iba camino a Jerusalén pensando que le esperaban prisiones y tribulaciones, él iba con su cara determinada, su cara como una piedra, porque él decía, yo lo que quiero es exaltar a Jesús y completar su sufrimiento con mis sufrimientos. Él sabía que Dios tenía una visión mucho más grande que la que ellos mismos tenían. Dios siempre tiene una visión más grande y tiene todo que ver con su gloria. Tú y yo estamos diciendo, pero ¿qué está pasando en esta pandemia? ¿Por qué las cosas no están mejorando? ¿Por qué ahora enfrentamos la inflación y la economía y enfrentamos todos los desastres que están ocurriendo alrededor nuestro? Y aún en nuestra ciudad, toda la violencia, todo lo que está sucediendo, el desbarajuste en las cortes y todo lo que ha sucedido. Y nosotros decimos, ¿qué está pasando? Pero tú y yo tenemos que entender que en medio de todo eso hay un Dios soberano que tiene un plan. Y que el plan es más grande que nuestras circunstancias. Que Dios está enfrentando enemigos que quieren establecer un gobierno mundial. Y Dios ha dicho, no es el tiempo. Y Dios va a volver las cosas al revés, a sacudirlas si es necesario, pero Dios va a establecer su propósito en medio de lo que estamos viviendo. Dios no solamente tiene una meta, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan porque Dios es un gran planificador. Dios no es un improvisador. Dios no se levanta todos los días y dice, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Tampoco Dios dice sencillamente, ve al diablo actuar y dice, ok, entonces ¿cómo yo voy a responder? Dios no es así. Dios es el gran anticipador. Dios es el gran planificador. Y Dios tiene un plan. Y Él le va a decir a Moisés, mira, yo tengo un plan. Mi plan es sacudir a Egipto con 9 plagas y con una gran catástrofe. Yo voy a ejercer juicio sobre esta nación y todos sus dioses. Yo voy a sacudir a Egipto para que cuando ustedes salgan de aquí, salgan bendecidos. Él les está diciendo a ellos, yo tengo un plan y lo voy a poner en ejecución. Ese plan va a tener gracia, pero también va a tener justicia. Le voy a ofrecer a Faraón primero la gracia y le voy a dar la oportunidad para que se evite los problemas. Pero si él no lo acepta y se endurece, entonces va a venir el juicio. Y eso es lo que continuamente tú vas a ver del trato de Moisés con Faraón. Dios tiene un plan y Dios tiene un proceso dentro de ese plan. Todo el plan de Dios siempre lleva un proceso.
Y lo que tú vas a darte cuenta es que en ese proceso Dios va a sacar cosas a la luz. Él le dijo a Moisés, yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre con brazo extendido y con juicios grandes. En otras palabras, dentro de ese plan estaban esos juicios y estaba la manifestación y despliegue de su gran poder. Porque Dios siempre tiene un plan. Y el plan de Dios puede ser que se requiera ciertos ajustes cuando el enemigo contraataca, pero el plan de Dios siempre sigue adelante y siempre se cumple. Lo vemos en la historia del pueblo de Dios. Lo vemos en el patriarca de ellos, que los había recibido en Egipto, José. Sabemos que José había recibido promesas de Dios. Y la promesa de Dios era ponerlo en el trono de Egipto como primer ministro. Y tú sabes lo que sucedió. El diablo hizo que sus hermanos lo vendieran como esclavo. Pero Dios estaba en el proceso. Y Dios va a acompañar a José, lo va a guardar, le va a mostrar favor, lo va a levantar, lo va a proteger, lo va a entrenar. Y en el tiempo oportuno lo va a poner, cuando está listo, al frente de la nación. Porque en el proceso del quehacer de Dios, Dios revela sus prioridades y las nuestras. Dios fortalece nuestras áreas débiles. Dios rompe ataduras que tienen que romperse. Dios perfecciona. Dios aumenta la fe. Dios derrama su amor. Dios obra en el proceso. Y en este proceso Israel va a llegar a ver cuán grande es su Dios. Cuán poderoso y cuán amoroso es su Dios. Y ellos van a sentirse apreciados y consentidos, pero también protegidos. Porque Dios se va a levantar contra Faraón y contra Egipto y le va a mostrar a ellos que su pueblo tiene protector. Finalmente, Dios tiene una meta, Dios tiene un plan, pero Dios tiene una hora. Y eso también es importante. La obra de Dios es perfecta. Dios sabe cómo hacer las cosas, pero también sabe cuándo hacer las cosas. Es interesante que Cairo es la capital de Egipto. Cairo significa tiempo. Y el kairos es una palabra griega que significa tiempo. Hay dos palabras para el tiempo, por lo menos en el idioma griego, cronos y kairos. Cronos se refiere al tiempo de fechas, al tiempo de horas, pero cuando se habla del kairos, específicamente el kairos de Dios, se habla del tiempo oportuno para Dios actuar. Es la hora de Dios, es el momento de Dios. Yo no me imagino que Dios tiene un reloj en el cielo. Él es el Dios de la eternidad. Los relojes son innecesarios en el cielo. Pero cuando Dios anuncia un evento, es hora, vamos a hacer esto, ese es el tiempo de Dios. Es el kairos de Dios. Y Dios dijo, es hora de cumplir las promesas que di a mi siervo Abraham, a mi siervo Isaac y a mi siervo Jacob. Es hora de cumplir, es hora de que mi pueblo, que yo llame a mis hijos de Egipto y los lleve y les dé la tierra que les prometí. Ahora tú y yo entendemos que hay necesidad a veces de tener tiempos oportunos en nuestros planes, ¿no es cierto? Un chef de cocina conoce la importancia de cuándo debe poner los ingredientes y cuándo tiene que esperar para poner el resto, y finalmente cuando pone lo más importante, también tiene un tiempo perfecto. Un constructor sabe que no puede levantar paredes y techos sin zapata, ¿no es cierto? Hay un tiempo oportuno para hacer las cosas y cierto orden y proceso que debe seguir. Bueno, Dios nos está diciendo que iba a haber una hora donde Dios iba a hacer un milagro. En un solo día, Él iba a libertar a Israel. En un solo día. No se iba a requerir una revolución. No se iba a requerir batallas guerrilleras de parte del pueblo de Israel. Escaramuzas para ir ganando poco a poco el terreno.
no iba a requerir la intervención de otras naciones que vinieran a rescatarle. Pero en un solo día, por el obrar de Dios, Él llevaría los dominos, uno tras otro, hasta que en un solo día Faraón diría, váyanse. Y en ese mismo día, Faraón lo diría después de la tormentosa noche donde perderían los primogénitos. Y después de ese evento, en ese momento, Dios diría a su pueblo, váyanse, están libres. Dios liberaría a su pueblo en un solo día. Y tú dices, wow, es increíble cuando tú lo ves de esa manera, ¿no es cierto? Pero piensa en esto. La redención de toda la humanidad se dio en un solo día. En un solo día el Hijo de Dios estuvo en la cruz. Y en un solo día, allí, en aquel cruento y doloroso proceso, Él compró nuestra salvación. Y Él nos redimió en un solo día, como Malaquías 3:9 había predicho, que en un solo día Dios acabaría con el pecado del mundo. Así que allí federalmente Dios terminó con el pecado, forensicamente Dios terminó con el pecado porque se hizo la proclama del perdón de pecados para todo aquel que pone su fe en Jesucristo. O el mundo sigue pecando, pero el perdón de Dios, la emancipación del pecado fue proclamada en aquella gloriosa cruz del Calvario, cuando Jesucristo dijo, consumado es. En un solo día, Dios procuró nuestra salvación. Es increíble lo que Dios puede hacer en poco tiempo. Tú y yo pensamos, todo lo que estamos viviendo va a requerir meses y años. No, en un muy poco tiempo Dios puede poder. Dios tiene todo el poder para enderezar las cosas. Pero lo que tú y yo más necesitamos es preparar nuestro corazón para lo que Dios está por hacer. Buscar su rostro, buscar su voluntad, buscar su presencia. Es lo más importante que tú y yo tenemos que hacer. Porque lo que Dios vaya a hacer no es para perjudicarnos a nosotros. Lo que Dios vaya a hacer es para bendecir a su pueblo. Y eso es lo que Israel entendería y se daría cuenta. Que lo que Dios haría, su meta, su plan y su hora vendría con el propósito de bendecir su pueblo. Quizás tú estás pasando por diversas pruebas, quizás estás enfrentando grandes desafíos, quizás has tenido grandes pérdidas y estás sufriendo, pero déjame decirte, en un instante Dios puede cambiar nuestro lamento en danza, nuestra tristeza en alegría y nuestra pérdida en gozo y esperanza. Dios lo puede hacer en un instante porque Él es Dios. Así que yo te invito a que oremos en este instante y que vengamos a Dios con grandes expectativas, porque todavía nos espera una gran liberación. Dios todavía está por sacudir este mundo y poner las cosas en el lugar que Él quiere que estén. Porque Dios no está pensando en la situación que nosotros estamos viviendo, solamente Dios está pensando en el porvenir y en proteger a su iglesia y prepararle para las edades que falten o los años que falten antes de la gloriosa venida de su Hijo amado, nuestro Señor. Hay más de 8.000 millones de almas en esta tierra y Dios está pensando en cómo salvarlas. Por eso, acerquémonos al trono de su gracia y pidamos sabiduría y gracia en estos momentos. Oremos. Padre amado, cuando leemos la historia gloriosa de la liberación de tu pueblo, oh Dios, nuestros corazones palpitan de emoción porque nosotros también tenemos el anhelo de libertad en nuestros corazones. No estamos hablando de libertad política, estamos hablando de la libertad espiritual que tú has prometido a tus hijos. Estamos hablando de entrar a la plenitud de lo que tú pensaste y soñaste e hiciste posible para que tu iglesia fuese. Señor, levantarnos a la altura de la vocación a la que tú nos llamaste. Levantarnos con poder y autoridad en un mundo que te necesita a ti tanto en estos momentos. Y que tu iglesia pueda ser
portadora de esperanza y de salvación a este mundo en oscuridad. Oh Dios, ayúdanos, visítanos con poder, empodéranos, avívanos en esta hora y prepáranos y guárdanos, Señor, mientras tú te mueves con poder y majestad y pones las cosas donde deben que estar. Oh Señor, mira el mal que avanza, deténlo en el nombre de Jesús. Mira que nos están llevando aparentemente el deseo de tantas organizaciones. Ellos anhelan que haya este gobierno mundial, el globalismo, esa ideología que busca que todo esté controlado, centralizado a través de un gobierno humano. Pero Señor, tú sabes que ese no es tu propósito ni es tu voluntad, ni este es su tiempo. Por eso levántate, protégenos, ampáranos, defiéndenos y dale la libertad a la iglesia para poder cumplir su misión y empodérala por tu espíritu. Empodera nuestras vidas también, oh Dios, como parte de ella, y permite que podamos cumplir el llamado de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesucristo, porque Él sigue siendo nuestra esperanza y nuestra vida. En su nombre te damos gracias. Amén, amén y amén. Amados, queremos enviarte como siempre con esa bendición acostumbrada. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, hermanos. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está junto a mí. Hay uno
hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá nomás entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá nomás sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tú los vencerás, las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá nomás entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá nomás sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá nomás entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá nomás sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas
conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí